Bien, entonces, la importancia de la estadística es la toma de decisiones. En todo, por ejemplo, en los colegios. Termina el año, pero para empezar el nuevo año, hacen un balance de cada situación que fue crítica, y los aciertos y desaciertos, y tomarán decisiones adecuadas. De repente contratan a los mismos trabajadores, de repente renuevan en algunas áreas, pero toman decisiones en función a la información. Y eso se aplica en todo. Por eso todas las carreras universitarias llevan estadística. Porque todos al final deben tomar decisión. ¿Ya? Ahora, nosotros estudiamos una estadística, porque hay dos. ¿Ya? Hay dos. Una es la estadística descriptiva, que es la que nosotros estudiamos acá. La que describe la información. ¿Ya? Y la otra es la estadística inferencial. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Esto lo estudiamos acá en la academia, que es lo básico, en pre, y esto ya es en la universidad. ¿Cuál es la diferencia? Que acá solamente en el primero, ¿qué estudiamos? A ver, los promedios, media, mediana, moda, las medidas de dispersión. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? La varianza y la desviación estándar. ¿Ya? Que son las principales. Entonces, eso es estadística descriptiva. Estadística inferencial, ¿qué es lo que hace? Esto ya hace inferencias. ¿Qué significa inferencias? Ir de lo particular a lo general. Analizar bien un poco y decir cómo se comportaría en el todo. Esta es la estadística inferencial. Entonces, esto le permite tomar también decisiones en función a los datos. Entonces, es otro tipo de estadística. Y esto ya lo ves en la universidad. ¿Ya? Bien, ahora hay algunos elementos que nosotros debemos conocer aquí. Elementos. ¿Ya? ¿Qué elementos aparecen en la estadística? Primero, distinguir variable. ¿Qué es una variable? Bien. Pues ya acá entramos a la situación en que tú quieres hacer una investigación estadística. Quieres conocer cómo se comporta algo que a ti te interesa, ¿no? Veamos un ejemplo. Por ejemplo, tú quieres saber cuáles son las notas para ingresar a la universidad. ¿Qué nota necesitas para poder ingresar? Pero tienes información disponible, ¿cierto? Puedes coger el examen de admisión del año pasado, del anteaño y de los últimos 10 años, ¿no? Y sacar una información. Pero ¿cuál es la variable en ese caso? La nota. Porque a ti te interesa conocer cómo se comporta la nota dentro del examen de admisión, a la carrera que tú deseas. Alex, ¿qué carrera deseas tú? Ingeniería geológica. Geológica. Sí, geológica. Ajá. Bien, muy bien. Entonces, ingeniería geológica, de repente tú puedes recurrir a la información disponible y puedes saber más o menos con cuánto fue lo mínimo que ingresaron, la nota mínima, y cuánto fue la nota máxima, ¿no? Max. Entonces tú más o menos ya con eso te guías, ¿no? ¿Cómo sería tu opción al momento de postular? Que solamente es una orientación, más no es algo que necesariamente este, va a cumplirse, etcétera, ¿no? De repente, justo ese año puede ocurrir esto, ¿no? Ponen el examen tan difícil. ¿Qué pasa si el examen es muy difícil? ¿Qué va a pasar con las notas? Baja. Bajan. ¿Y qué pasa si el examen es muy fácil también? Suben, pues suben la nota. Las notas suben, ¿cierto? Entonces, en este caso estamos hablando que la variable sería la nota. Pero ahora, ¿qué es variable para nosotros dentro de la estadística? Es la información, ¿ya? Que desea estudiar.
Entonces, de acuerdo a lo que tú deseas estudiar, ahí hablamos de la variable. Ahora, hay dos casos. ¿Ya? ¿Cuáles son los dos casos? Cualitativa. ¿Sí? Y la otra es cuantitativa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia sería que en la primera es cualidades o atributos. ¿Cierto? Cualidades o atributos que no se expresa en números. En cambio, cuantitativa es porque sí se expresa numéricamente. ¿Está bien? ¿Se entendió, no? ¿Sí? Sí, sí. Ahora, ejemplo de cualitativa. A ver, pensando, ¿qué ejemplo de cualitativa podríamos ver? ¿Mm? A ver, un ejemplo de cualitativa. A ver, ¿qué no se expresa en números? Fíjate tu DNI. A ver, fíjate, Alex, tu DNI, por favor. ¿Qué cualidades tiene el DNI? Ahí no sé dónde está. Ah, ya. ¿Mm? No, no sé dónde está mi DNI ahorita. Ya, pero ¿qué es lo que sabes que lleva el DNI? Números, mi nombre, ¿Ah? letras. Exacto. Nombre, ya. Ese sería una cualidad, porque eso es una... No se expresa en número. Luego, apellidos, ¿sí? Luego, distrito donde vives también aparece, ¿cierto? Sí, 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 estoy... También aparece sexo, estado civil también. Ujú. ¿Te das cuenta? ¿Esto qué viene a ser? Variables cualitativas. Y cuando es cuantitativa, hay dos casos. ¿Ya? Hay dos casos. ¿Cómo es la cuantitativa? Puede ser discreta y puede ser continua. ¿Ya? Puede ser discreta y continua. ¿Cuál es la diferencia? Se dice que es discreta cuando es por conteo. A ver, ¿qué es lo que puedes determinar por un conteo? A ver. Se llama discreta porque se obtiene por un conteo. Por ejemplo, vamos a suponer que entraste a una fábrica de mesas. ¿Ya? Entonces, en esa fábrica de mesas se supone que lleva un control de la producción. Entonces, lo que están contando es el número de mesas, ¿no? Dentro de un periodo determinado, dentro de un mes, una semana, etc. ¿Cuántas mesas puede producir? Entonces, se supone que están contando una mesa, dos mesas, tres mesas, cuatro mesas. Y son números enteros, ¿cierto? Porque una mesa que esté incompleta no entraría al conteo. Solamente Claro. números enteros. ¿Ya? El número de hermanos que tú tienes. ¿Cuántos hermanos tienes? Dos. Dos. Entonces, eso también es por conteo. El número de postulantes también se obtiene por conteo. ¿Se entendió la idea de discreta? Sí, sí, entendí. Ojo, porque a veces vienen preguntas teóricas. Entonces, una Sí. variable es la información que se desea estudiar. Por eso, cuando alguien quiere hacer una investigación estadística, lo primero que tiene que definir es qué quiero saber y para saber eso, qué variable voy a tomar. Eso es lo primero. ¿Ya? Ahora, están los dos casos, cualitativo
cuando no se expresa en números, o sea, son cualidades o atributos. Cuantitativo, cuando sí se expresa en números, y puede ser discreta o continua. ¿Cuándo es continua? Allá. Se dice que es continua cuando es por medición. A ver. ¿Cuál es la diferencia con el otro? Es que acá siempre cuando es discreta es por conteo. Y estamos hablando de una mesa, 2 mesas, 3 mesas, 4 mesas. 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos. Son números enteros. ¿Ya? En cambio, cuando es continua, no necesariamente es entero. Puede salir con decimales. ¿Ya? Por ejemplo, cuando es continua, ¿ya? Escúchame, cuando es continua puede ser el peso. ¿Qué utilizas para obtener el peso que tú tienes? ¿Qué utilizas? Una balanza. Entonces, Una estás balanza. midiendo, ¿no? ¿Cierto? Hay un patrón de referencia, que es el kilogramo. Tu talla, ¿sí? ¿Qué utilizas para medir tu talla? Una cinta de Así, en centímetro. centímetros, Centímetro. ¿cierto? Con eso estás pudiendo medir tu talla. ¿Qué más? Velocidad, tiempo, etcétera. Porque no necesariamente toma valores enteros. ¿Se entendió el mensaje? ¿Sí? Sí, sí. Ya, esto es variable. Bien, ahora, cuando ya conoces tu variable, se tiene que determinar también la población. En estadística se habla de población. Y complemento o caso contrario, hablamos de muestra. Yo te hago a ti una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre población y muestra? ¿Cuál es la diferencia? En una población, ya. Para entender la diferencia, esto representa el todo. ¿Y esto qué representa? Una parte. Profesor, ¿y cómo sale la población? Ya, la población es así. Depende de lo que tú estás estudiando. A ver, Alex. Supongamos que queremos saber el rendimiento escolar año 2020. Rendimiento escolar año 2020. ¿Cuál sería tu población? Entonces, si quiero el rendimiento escolar, puedo elegir la variable notas, ¿no? Porque las notas me dan el rendimiento escolar, ¿no? Entonces, la variable puede ser las notas. ¿Y las notas de quiénes? Entonces, ahí es donde entra la población. Las notas de todos los matriculados durante el año escolar 2020 a nivel nacional, tanto en particulares como en nacionales. ¿Se entiende el mensaje? Sí, sí. Entonces, población sería todos los matriculados, ¿ya? Entonces, ¿qué se entiende por población? Que es el conjunto, lo llamamos universal porque es el todo, ¿ya? De los que poseen la característica que se está estudiando, ¿ya? O sea, la variable. Eso es. Eso es población. Y muestra, ¿qué sería? Ah, ya. Es una parte representativa. ¿Qué significa la palabra representativa? ¿Mm? Bueno, para entender qué significa representativa. Bueno, entendemos como universo o población al
Total de todos los que poseen la característica estudiada. ¿Y la muestra? ¿Por qué se dice representativa? Te explico así. Mira, ¿sí o no que hay elecciones este año? ¿Sí? Sí. Abril, creo, sí. Sí. ¿En qué meses, sabes? Abril, creo, abril. Ah, muy bien. ¿Y 20. sabes cuántos candidatos hay? Ay, verdad, no sé cuántos, bastantes. Pero ¿Serán cuántos? son más de 10. ¿Eh? Un Ujú, montón. sí. Ahorita hay un montón de candidatos, como nunca. Creo que es las elecciones que tienen mayor cantidad de candidatos. Ya. Pero en esos candidatos siempre hay algunos que marcan mayor preferencia, ¿cierto? Sí, sí, es cierto. ¿Cuál es el que tiene mayor preferencia ahorita? O sea, el que está en las encuestas ahorita, Sí, creo que del partido Somos Perú, creo, Forsyth, creo, ¿no? Forsyth, sí. Pero no somos Perú, le he puesto otro nombre. Creo que antes era Restauración Nacional, ahora no sé. Hay otro nombre que le han puesto. Así, Está del no chino. sé mucho. Ya. Pero mira, entonces yo puedo poner así. ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué significa? El candidato que tiene mayor preferencia. Por eso lo llamo un poquito más grande, ¿no? El otro candidato que está cerca. El otro que está cerca. Y los otros. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Sí, sí, sí. Acá están los que prefieren A, prefieren B, prefieren C, y acá los que prefieren otros candidatos. ¿Ya? ¿Y la muestra qué significa? ¿Qué es la muestra? ¿Ya? Entonces, así como yo tenía A, B, C y otros, ¿ya? La muestra es esto, mira, Alex. Esto es una muestra. ¿Y por qué crees que se llama representativa? Mira cómo le he puesto. ¿Qué notas en la muestra que he puesto? ¿Mm? Mm, ¿Ah? Que la muestra que he puesto tiene de todo un poco, ¿o no? sí, sí, ¿Se nota? Tiene sí. parte de A, parte de B, parte de C y parte de otros también. Eso es una muestra representativa. ¿Se entendió, Alex? Sí, 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 profe. Entonces, no puedes sacar una muestra que solamente salga de acá o solamente los dos primeros. Se supone que tienes una muestra que salga de todo. Y tú me dirás, pero ¿cómo voy a conseguir que la muestra salga de todo un poco? ¿Cómo crees que se consigue eso? ¿Mm? Haciendo encuesta. Exacto. O, ¿No? Y al hacer la encuesta, tiene una regla que se llama el muestreo al azar. ¿Qué significa muestra al azar? Que cualquiera puede ser elegido, ¿no? Y nadie tiene más preferencia que otro. Por ejemplo, puede ser así, mira. ¿Sabes lo que hacen? Una forma así. Se van a la puerta de un colegio, porque en los colegios son las votaciones, ¿no? Generalmente. Y en la puerta del colegio se paran afuera, y a los que van saliendo les van preguntando los datos. Y le van preguntando cuál fue su preferencia al momento de marcar. ¿Y por qué a los que salen? ¿Por qué a los que entran? no, no sé, la verdad. Porque el que está por entrar a votar aún está indeciso. La mayoría de gente se decide el último minuto, cuando ya está votando. La mayoría. Entonces, el que está por votar recién no es un voto seguro, pero el que está saliendo Ya votó, ya, ya votó, ya ya es un voto somos. seguro. ¿Se entendió esa diferencia, no? Sí, sí, Y sí, sí. ahora, no le preguntan a todos los que salen de 8 a 9 de la mañana, no. ¿Qué hacen? Le preguntan a uno y esperan que salgan unos 10 y le preguntan al onceavo, que salgan 10, le preguntan al, y así. Porque haciendo, si salen 10 y le pregunto el que sale, y siempre manejo esa regla, eso ya es algo al azar. ¿Se entendió la idea? Profe, sí, sí, Ya. entendido. Entonces son procedimientos estadísticos para conseguir una muestra adecuada. ¿Ya? Bueno,
Entonces ahí te estoy dando la diferencia entre población y muestra. Pregunto ahora, ¿cuál crees tú que su resultado es 100% seguro? ¿Seguro de qué, profe? Seguro de, o Ya, se sea, supone que ujú. cuando hay elecciones, nos interesan los resultados, ¿cierto? Entonces, O sea, ¿quién da el resultado 100% seguro dentro de una recolección de datos? ¿En lo que recoge de la población completa o de la muestra? de la población. Claro. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Ah, ya, su ventaja es esta. 100% exacto. Lo que dice es. ¿Por qué? Porque se sacó de toda la población. En cambio, Pero, ya. dime, Pero a veces, claro, a veces salen, por ejemplo, en las noticias sale así, ¿no? Su estadística, ¿no? De la población que tiene mayor votos y que prácticamente se va a llevar el puesto, ¿no? La candidatura. ¿ya? Pero último hora, de las votaciones, en la realidad, vemos que a veces no es así. A veces el que está segundo, tercero, es el que llega a estar ocupado primero. El detalle es este. Mira, el que va a dar el resultado final es la OMPE, porque trabaja con toda la población y es 100% exacto. Y lo que dice la OMPE, no hay duda. Nadie va a objetar, Claro. salvo en el tiempo de Fujimori, que era otra historia. ¿Ya? Y con Fujimori era la muerte. ¿Sabes por qué? Porque yo me acuerdo que leí el Expreso, que es un periódico, me he puesto el periódico, yo era chiquillo todavía, y veo los resultados que pone el Expreso, y yo sumé todo, y era más del 100%. Y es en Perulandia, que estamos en el Perú, acá, el país de la maravilla. Y cosa de loco, ¿sí o no? Noción básica, Claro. claro. Pero lo cierto es esto, que la OMPE te da el resultado que es inobjetable. Puede haber un reconteo si quieres, pero lo que digan ellos, eso es. En cambio, las muestras siempre van a tener un margen de error. Siempre van a tener un margen. O sea, tienen el derecho a equivocarse. O sea, lo que están sacando ahorita es muestras, no es población. Por eso, los que dan las compañías encuestadoras son muestras, Ah, ya, ya, ya. ¿ya? O sea, después Porque de ya haber hecho la OMPE no es muestra, es población. Por eso acá le ya, ponemos aquí un nombre, le ponemos especial. Cuando sale de la población se le llama parámetro. Tiene ese nombre, es un parámetro. Es una referencia inobjetable. En cambio, cuando sale de la muestra, se llama estadístico o estadígrafo. ¿Se entiende, no? sí, pero- Estadístico o estadígrafo. Acá se llama parámetro y acá se llama estadístico. ¿Comprendido? Sí, sí, ¿no? Ojo, mira, sí, sí. todas las compañías encuestadoras, ¿cuándo te entregan los resultados? A las 4 de la tarde del mismo día de la votación. Todos, ¿ah? ¿Pero con qué han trabajado? Con la muestra. Entonces, ¿hay un margen de error? Sí. Algunos están muy cercanos al real, al final. Otros se han equivocado por un poquito más, poquito menos. Pero cuando hay un problema, y eso de repente tú te referías a eso, mira, cuando los resultados son bien alejados, por más que tengan un margen de error del 5%, ¿no? Como son bien alejados, su error igual no los llega a juntar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Claro, porque como que no. el error siempre es más o menos del 5%, más o menos 5%. Entonces, por más de que haya error, si los resultados son muy lejanos, no se nota, porque al final nos interesa quién es primero y punto. Pero a veces los resultados están tan pegaditos que cuando se equivocan, alguno puede decir, no, primero es este, no, primero es el otro. ¿Por qué? Porque el error es
es el que confunde, ¿no? El que nos confunde. Y eso ocurrió con Keiko y Kuczynski. Creo que a eso te referías. Claro, también, ajá, ¿Sabes sí. por cuánto ganó Kuczynski? No, 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 Ganó por no, creo que 40.000 votos. sí fue poco, sí, 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 que es algo Y así, eso no es mínimo. nada. Eso no es nada. O sea, él ganó por un chiripazo, digámoslo así. Dicho de otra manera, Keiko también perdió por nada, por un chiripazo. ¿Se entiende, no? ¿Por qué? Sí, profe. Y nos confundieron y no sabíamos quién era presidente todavía hasta el tercer día, porque estamos en un proceso de margen de error donde los resultados son muy cercanos. Te voy a tomar la foto para continuar. Porque tú estás haciendo CEPRE. ¿Cuándo empezaron, ah? En CEPRE empezamos el 1 de julio Ya. hasta el 22 de noviembre que acabó. Ahora se vienen los parciales y luego el final y luego el orden. Claro, claro. Entiendo. Y más que todo, estadística viene bastante. Hasta en RM creo que viene estadística. Sí, sí, sí. Es verdad. Y a veces. Es que, mira, de acuerdo a la currícula que nosotros tenemos en el Perú, se supone que tú has debido llevar estadística desde primaria. Toda tu primaria has debido llevar estadística. Has debido llevar estadística en secundaria, toda la secundaria. En lo que es la educación, una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que pasa en realidad. Porque tú debiste llevar estadística prácticamente 11 años y no se llevan. Y ese es el problema, porque en la universidad te van a pedir. En la universidad te piden. Bien. Ahora entramos a lo que viene a ser las medidas de posición. ¿Ya? Repito, medidas de posición. Y es lo que llamamos nosotros, ¿cómo le llamamos? ¿Mm? Promedios. ¿Ya? Medidas de posición o llamamos también promedios. Y nosotros trabajamos acá con 3 promedios. Vamos a ver aquí primero el que llamamos la media o media aritmética. ¿Ya? Media o media aritmética. Es el más conocido, ¿cierto? ¿Cómo calculas la media aritmética? La sumatoria de todos los datos entre la cantidad de datos. Correcto. Y esto lo ponemos así, ¿no? X1, X2, XN, ¿sí? Sobre N sobre N. N, ¿cierto? Bueno, pero eso también se puede poner así, sumatoria de XY sobre N, ¿cierto? Sí. Desde I igual 1 hasta N. Es lo mismo al final. Bien. Pero esto lo que tú ves es para datos discretos. ¿Por qué discretos? Porque es para datos que se han tomado uno por uno, ¿cierto? A ver. Pero yo O nomás, sea, no necesariamente tiene que ser.
no necesariamente tienen que ser enteros. No necesariamente pueden ser enteros, ¿sí? Datos discretos, Ay, quiere, por ejemplo, hablemos de esto. A ver, vamos a suponer que una persona quiere ver cuánto recauda al cobrar pasajes. O las entradas, por ejemplo, a una función. Y cada persona paga 12 soles 50. O sea, niño, adulto, hombre o mujer. 12 soles 50. ¿Cuál sería la posible recaudación obtenida? ¿Sería o no un múltiplo de 12 soles 50? sí, así es. Claro. Y no necesariamente se entera. ¿Estamos de acuerdo? Profe, esas medidas de posición solo son para datos cuantitativos, Claro. pues no cualitativos. Pero cualitativo, ¿sabes en cuál sí se puede? Se puede en la moda. Ahí sí se puede. Ay, 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 ¿Sí o no? Por ejemplo, la yo moda. voy a un salón de clase y veo quienes tienen prenda de color blanco, prendas de color negro, y puedo ver el color que está de moda en ese lugar, en ese contexto, nada más. Y el color no es número, ¿cierto? No, pero el color no es número. O por ejemplo, de los postulantes a la uni, puedo ver cuál es la profesión que está de moda. ¿Qué Y necesitaría? solo la moda, claro, claro. Y solo la moda, solo la única medida de posición sobre la moda se puede utilizar para ambos. ¿O hay otra medida más que se puede, Claro, sí, que es para ambos? esa básicamente es la que te permite a ti darte cuenta, ¿no? ¿Cuál tiene mayor preferencia? Punto. Que es lo que al final interesa en la moda, ¿no? En los demás necesitas números. Mm, ¿Está bien? claro, Bien. sí. Ahora, esto es para datos eh, discretos. Ahora, hay una característica con la media aritmética que siempre la hago notar. Esta, mira. ¿Cuál es la media aritmética de 2, de 8 y de 11? ¿Cuál es? ¿Mm? La media aritmética que se representa así también, ¿no? ¿Cuál es? Suma 21 entre 3, porque hay 3 datos. 7, ¿no? ¿Está Sí, bien? sí, Ya. sí. ¿Qué notas? Que el 7 lo ubicas acá. ¿O no? Y Ujú, fíjate sí, esto. sí. Mira, de 2 a 7, él está ganando. Y la resta es 5. Ganó 5. ¿Está bien? De 8 a 7, perdió 1. Mm, Y de 11 a 7, ¿cuánto perdió? 4. cuatro. Y acá ocurre lo siguiente, mira. Si él ganó 5 y voy al otro lado, perder 1 y perder 4 es perder 5, ¿sí o no? Sí, Más 5 y menos 5, ¿qué va a pasar? ¿Se compensan? sí. ¿Y eso qué Ajá. significa? Que con la media aritmética ni se gana ni se pierde. Es un valor que busca el equilibrio, el centro de todos los datos. Si alguien ganó es porque otros perdieron. Y si alguien perdió es porque otros ganó. ¿Se entendió ese mensaje, cierto? Sí, sí, Entonces, ¿cuál es el sí, promedio que busca el equilibrio o el centro de los datos? La media aritmética. Y esto es lo que llamamos en forma práctica ganancia igual a pérdida cuando quieres aplicarlo en algunos problemas con la media aritmética. ¿Ya? Ahora, yo te hago una pregunta más. Escucha esto, ¿ah? ¿Qué va a pasar si yo resto cada dato con la media aritmética? Al dato 1 le resto la media, al dato 2 le resto la media, ¿ya? Y al dato n le resto la media. ¿Se entiende eso, no?
Sí. ¿Qué pasa si lo sumo? ¿Cuánto te va a dar? Siempre 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, se notó, es lo mismo que está arriba. Claro. Sí, sí. Entonces yo puedo denotar acá. Hay una propiedad que la sumatoria de cada dato menos la media siempre es 0. ¿Ya? Eso es lo que se puede notar con lo que ves. Y se puede demostrar también. Ahora, para datos discretos. ¿Qué quiere decir datos discretos? ¿Mm? Continuos, perdón, continuos. ¿Cuáles son datos continuos? Lo voy a poner aquí mejor así. Esto se llama un histograma o diagrama de barras. En un histograma, ¿sí? Tenemos así, diagrama de barras. Y cada uno de ellos tiene una altura, y esa altura se llama la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. ¿Ya? Y tenemos acá los intervalos. Y es lo que llamamos acá el intervalo 1, el intervalo 2, el intervalo 3 y el intervalo 4. ¿Cómo calculamos la media aritmética para esos datos? ¿Cómo es? La misma idea, sumar datos y dividir entre cuántos son. Pero ¿cómo se suman los datos? Entonces se dice así. De cada intervalo tomamos la suma de datos. Pero para sumar los datos se hace el punto medio. Porque el punto medio representa el todo. ¿Cuál es el valor más representativo del todo? Si voy a la derecha es mucho, si voy a la izquierda es poco. Pero el centro equivale a todo. Y se llama marca de clase. Se llama marca de clase. Esos son los puntos medios. ¿Ya? Entonces tú dirás, acá tengo el dato X1. Pero el dato X1 está ¿cuántas veces? F1 veces. Sigo sumando. El dato X2, este sería X2 para nosotros. Pero ¿cuántas veces? F2 veces. ¿No? X3, F3 veces. X4, F4 veces. Y abajo, la cantidad total de datos, que es F1 más F2 más F3 más F4. A eso le llamamos la media aritmética. La media aritmética. Para datos agrupados. ¿Cómo se simboliza en forma abreviada? ¿Cómo es en forma abreviada? El símbolo es sumatoria de xi por fi desde i igual a 1 hasta k sobre n. ¿Pero quién es k? El número de intervalos. El número de intervalos. ¿Y quién es n? Es la población, que es sumar la cantidad de datos, ¿no?, que aparecen en total. Eso es. Bien. Esto es para datos que están agrupados. Esa es la diferencia. Esto, por si acaso, muchas veces aparece no como gráfico. También aparece como cuadro. Mire este cuadrito. Observa este cuadro. Tenemos, por ejemplo, edad o edades. Y acá el número de alumnos. ¿Ya? Por ejemplo, en un colegio, las edades en inicial. ¿Cuáles son las edades en inicial, Alex? En el nivel inicial son desde 2 años a 5 años. ¿Ya? Pero como toma 5, lo puedo poner así, ¿no? Así lo puedo poner. ¿Está bien? Luego, esas son las edades, ¿ah? En secundaria, en primaria.
desde 6 hasta 11. Y en secundaria, desde 11 hasta 17 vamos a poner. ¿Correcto? Número de alumnos. Vamos a suponer que en un colegio el número de alumnos en inicial fue 100. En primaria fue 500. Y en secundaria fue 1400. Bien, ¿cuál es el promedio de las edades de los alumnos? Por si acaso, Alex, esto es igual que esto. La única diferencia es la presentación. Esta es una representación gráfica, esta es una representación mediante un cuadro, ¿no? Alex, ¿cuál es la variable que ves acá? La variable. Información que te están dando. Generalmente la variable, Alex, está apareciendo siempre en la primera columna. Generalmente. ¿Cuál es la variable? Las edades de los alumnos. Las edades. ¿Ya? Esa es la variable. Y esto que dice cuántos alumnos son las frecuencias. Es lo que llamamos frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3. Esa es la que nos indica cuántas personas son. Bien. Pero para hallar el promedio aritmético necesito todavía un elemento más. Aparte de la frecuencia necesito X. ¿Qué cosa es X? Acá lo veo ubicado incluso. ¿La marca de clase? La marca de clase, ¿no? O punto medio también, ¿cierto? Y acá ponemos X. Dígame cuál es el punto medio acá. De 2 a 6. 4. La suma, claro, 4. De 6 a 11. ¿La marca de clase no se llama el término, el primero con el último sobre 2? Sí, así es. En todo intervalo siempre es la suma de extremos entre 2. El punto medio es la suma de extremos entre 2. Sería la suma 17. Entre 2, 8,5, ¿no? Y acá, 28. Entre 2, 14. ¿Sí? Y algo curioso, Alex, ¿ah? Las edades no son de igual ancho cada intervalo, ¿ah? Porque eso no necesariamente ocurre, ¿ah? No vayas a hacer por inercia, siempre el mismo ancho. No, no siempre. Mayormente en los ejercicios ponen, creo que ya el mismo ancho en todos, ¿verdad? Sí, exacto. Por acá, por ejemplo, yo te hice notar, ¿no? Esto es inicial, esto es primaria, Claro. y esto es secundaria, ¿no? Entonces, para que observes que en la realidad muchas veces eso no ocurre, ¿cierto? Ya, ahora aquí hacemos el cálculo, ¿no? La media aritmética. Sería 4 por su frecuencia 100. Aunque puedo eliminar 2 ceros a todos, no altera, ¿cierto? La proporción se mantiene. 8,5 por 5 y 14 por 14. ¿Sobre cuánto? 1 más 5 más 14. Ya lo demás es cálculo y de ahí ya sale la media aritmética. ¿Comprendido hasta ahí? ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Acá ya has notado que hemos trabajado en dos situaciones. ¿Ya? En variable discreta y variable continua. ¿Ya? Y este solamente es para datos agrupados. Exacto. Variable continua, datos agrupados, ¿no? ¿Está bien? Claro, también creo que hay para datos no agrupados. Estos son datos no agrupados. Cuando... Ya, es que cuando decimos datos agrupados es porque, es que a veces, mira, un ejemplito. Si yo digo, ¿cuál es el promedio de las edades de las personas que viven dentro de tu casa? Entonces te das cuenta que son pocos, ¿no es cierto? Sí. Son pocos. Entonces, ¿qué haces? Ya, pues, no agrupados. Son valores simples nomás. Sumo y divido entre cuántos son. Pero ¿qué pasa si yo quiero el promedio de las edades, por ejemplo, dentro de un colegio grande, así como mencionamos al costado?
con 2.000 alumnos. Dentro de un colegio ya hay muchos, ¿cierto? Ay, Entonces, claro, o sea, cuando es muchos datos, mejor conviene separarlos por grupos y analizarlo por partes. Ahí es a eso donde se le hay llama agrupado. agrupados. Ahí aparecen los Ay, intervalos, ¿no? Los intervalos. no, ¿Se entendió? no sé. Sí, Es sí, como, cuando no es no agrupado, ¿ah? cuando es no agrupado es para pequeñas cantidades, Claro. cortas. Son datos sueltos, sueltos, uno por uno, cada uno es independiente, ¿no? Ay, ya, ya, ya. Ya. Sí, En cambio, sí cuando capté. están agrupados, es cuando ya los por intervalos, así como ves acá también. ¿Sí? Acá aparecen los intervalos, ¿cierto? ¿Se nota esta Sí, parte? sí, sí. Ahí están agrupados. ¿Ya? Por ejemplo, el detalle es que cuando están agrupados perdemos exactitud. Por ejemplo, yo te hago una pregunta acá. Yo sé que hay 100 alumnos que tienen estas edades, de 2 años hasta menos de 6. Pero ¿me podrías decir tú cuántos tienen 2 años en esta información? No, pues está en general los 100 alumnos que pueden. Yo sé que son 100 en total, pero no sé cuántos tienen 2 años, 3 años, 4 años. Se perdió exactitud, ¿cierto? Pero se ganó aproximaciones, ¿no? Se ganó un cierto grado de aproximación. ¿Qué es válido? Dentro de estadística es válido. Porque, ojo, la estadística solamente orienta, ¿no? Te da una noción de lo que está pasando, ¿ya? Pero, no, o sea, nunca te da el dato exacto. Así como está presentado acá, no está. Pero la estadística, o sea, en general, o sea, La sí te da el valor. depende cómo tú lo vas a analizar. Por ejemplo, así como está presentado, haya perdido exactitud, pero ganó Mm. aproximaciones, porque con esto puedes calcular más rápido un promedio, ¿no? Así como está presentado. Y cuando es igual en el, ¿cómo se llama? En datos no agrupados es lo mismo también, se pierde esa actitud. Ya, mira, por ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. De repente yo tengo acá el promedio que me sale, vamos a suponer, pues me sale un promedio de 9,8, suponiendo, ¿ya? Con datos agrupados. Pero de repente yo tomo en la realidad, voy otra vez al colegio, saco los datos y me sale promedio 10,1. ¿Puede haber eso? ¿Puede ocurrir eso? Sí, pero el margen de error tampoco es tan grande, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ganaste una aproximación, no de repente perdiste esa exactitud, pero ganaste una aproximación, un acercamiento, ¿no? A lo real. Eso es, se ganó un acercamiento a lo real. Y eso en estadística a veces también sirve, pues. También son indicadores que te sirven bastante. Tú sabes, por ejemplo, que el curso de economía utiliza un montón de estadística, porque trabaja con indicadores, que son datos obtenidos y que orientan para tomar decisiones. Un psicólogo, un psicólogo al evaluar a un paciente le da, toma pruebas. ¿Qué está aplicando? Estadística. ¿Ya? Cuando tú vas a seguir de repente más adelante un doctorado, ¿cómo sustentas una investigación? ¿Cómo lo sustentas? Con estadística. Lo vas a sustentar con estadística. Señor, usted ha presentado esta hipótesis. ¿Y cómo usted justifica las características que está teniendo esta hipótesis? Con estadística, con datos, con información. ¿Ya? Bien. Acá te explico. Segundo caso, la mediana. ¿Ya? La mediana, su símbolo es ME. ¿Ya? Hay otros también que le llaman X sub M, ¿no? ¿Ya? ¿Pero qué es la mediana? ¿Qué es la mediana?
es el dato central. ¿Ya? Repito, es el dato central. Luego de ordenarlos, porque no puedo hablar de centro si no está ordenado. ¿Se entendió el mensaje? Sí. Dato central, pero luego de ordenar, ¿no? Por ejemplo, te dan aquí el 20, 12, vamos a suponer que son edades, 40, 2 y 9. ¿Y cuál es la mediana? Entonces, lo primero que debo hacer, ¿qué es? ¿Qué es? Ordenar. ¿Cuál es el menor de todos? El 2, 2. luego 9, luego 12, luego 20, luego 40. ¿Cuál está en medio? 12. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es su interpretación acá? Porque me sale mediana 12. ¿Cuál es su interpretación? La interpretación sería así. Que como es el centro, podríamos decir que la mitad de personas tienen menor o igual o menor de 12 años nada más. ¿Ya? Y el otro 50% podría decir que tiene más de 12 años. ¿No? Porque al final esa es la intención, que nos oriente. Y la orientación va en ese sentido. ¿Ya? Que la mitad tiene una edad menor o igual a la mediana y la otra mitad una edad mayor o igual a la mediana. ¿Comprendido el mensaje de la mediana? Separa en dos partes, igual. Sí. Pero a veces la cantidad de datos que ya está ordenado acá, por ejemplo, esto está ordenado, pero en este caso, si yo busco el centro, me doy cuenta que acá hay 6 datos, ¿no? No hay 5 como allá, sino 6, el número par. ¿Qué pasa cuando es par? Ah, bueno, cuando es par, ¿qué se hace? Busco el centro, pero en este caso el centro son 2 números, porque no hay uno, sino 2 al centro. Entonces, de esos 2 que van al medio, se busca su centro, de ellos 2. ¿Y el centro cómo se calcula? Bueno, pues la suma entre 2. Promedio aritmético. Porque justamente el promedio aritmético, ¿dónde se ubica? En el Centro. centro de ellos 2. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, ahí estamos ubicando el centro de toda la información. Y esto sale 18, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí. Alex, ¿sigue cumpliendo o no con la condición de que se separa en dos partes iguales? ¿Sí? Sí, sí, Sigue sí, cumpliendo sí. la condición que se separa en dos partes iguales. Pero ahora vamos a la representación simbólica. ¿Ya? Porque también nosotros debemos saber generalizar. Correcto. Entonces tenemos acá datos no agrupados. ¿Cuáles son los datos no agrupados? Los datos no agrupados. Entonces acá tenemos, ¿cuántos datos no agrupados? N datos. ¿Y cómo hacemos para decir que ya está ordenado? Lo ponemos así. Pregunta Alex, ¿es ordenamiento creciente o decreciente? Creciente. Está creciente, Creciente, sí. ¿no? Ojo que si lo pongo al revés, ¿cambia el medio o no cambia el medio? No cambia. No cambia el medio. O sea que para hablar de mediana tiene dos opciones, ordenar de menos a más o de más a menos. Además. El medio no va a cambiar nunca. ¿Cierto? Ya, ahora, Sí, sí. la mediana, ¿a qué es igual? ¿Mm? ¿A qué es igual la mediana? ¿Mm? ¿Qué es igual?
Ya, mira. Depende de n, pues. Si n es impar, sería el dato que va al medio. Y si n es par, el dato, los datos que van al centro. Tiene que evaluar. A ver, yo te hago una pregunta ahora, Alex. Si n es impar, ¿no? Para un valor de n dado, ¿qué ubicación tiene el centro? Entonces, tú dices, si son 5 datos, el centro sería el tercero, ¿no? Y para sacar el tercero sería 5, más 1 entre 2. Por eso se dice que el dato que es la mediana sería cuando a n le sumas 1 y divides entre 2. Esa es la ubicación del centro. ¿Ya? Entonces, si esto es 21, más 1, 22, entre 2, el dato número 11 sería la mediana, ¿no? El onceavo dato, 11º dato. Si n es par, hay dos datos al medio. El primer dato del medio sería n medios. El siguiente dato del medio sería n medios más 1. Y se suman y divide entre 2. Y eso es lo que llamamos la mediana, ¿ya? La mediana. Esa es la forma de notar, ¿ya? De representar simbólicamente. Ahora vamos para datos agrupados. ¿Ya? Para datos agrupados también veamos acá cómo calcularemos la mediana. Cuando tenemos datos agrupados, vamos a ver acá un ratito. Vamos a poner aquí. A ti te explicaron una fórmula, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo te enseñaron a calcular la mediana? Cuando hay datos agrupados. A ver. Edad y número de personas. Vamos a suponer que es así. Mira. La gráfica que sea así. 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 Listo. Edades. Vamos a suponer que en un pueblo, acá están los recién nacidos hasta los que tienen 20. Acá 40, acá 60 y a lo máximo es 80, no hay más de 80. ¿Ah? Vamos a suponer que es así. Y acá suponemos que tenemos el número de personas está en miles, miles. Pues acá que sean pues 3.000 personas, ¿ya? Acá que sea 5.000 personas, acá que sea exactamente igual. 3.000, 3, 3, acá que sea 9. Listo. ¿Se entiende la gráfica, cierto, Alex? Sí. ¿Cuál es la variable, Alex? Las edades. Las edades, muy bien. ¿Cuántos intervalos ves, Alex? 4. 4 intervalos. Ahora, ¿cuántas personas hay acá disponibles? De acuerdo a lo que vemos. Entonces, Es tenemos que 20.000. sumar 3, 5, 9 y 3, ¿no? ¿20? ¿Sí? Sí, 20.000, 20. claro, está en... Ya. 20, y como está en miles, se supone que es 20.000, ¿no? Se supone que son 20.000 personas. De 0 hasta 80 años. La pregunta es, la mediana, por ubicarse en el centro, nosotros debemos entender que si quiero ubicar la mediana, debo separar a cada lado, ¿no? 10 datos por aquí y 10 datos por acá también. Acá está la mediana. ¿Ya? A ver.
Si acá hay 10, 10, ¿dónde ubicamos la mediana? Los guías acá. Quiero 10 datos, ¿ah? A ver, hasta acá hay 3. Más 5, 8. Ya va 8. 8. Pero como quiero 10, ¿cuánto falta para 10? 2. Entonces yo diré, de 2 los datos. 9 que veo, 2 solamente debo tomar en ese lado. Entonces al costado sería 9 menos 2, 7. Y también tú puedes verificar que si sumas a ellos, te va a dar a ti 10. Puedes verificar que te va a dar 10. Ya, escúchame acá, acá. Este punto que está acá se llama la mediana. Ya hemos encontrado dónde está ya. ¿Ya? Entonces acuérdate, si quiero hablar de mediana, primero cuento cuántos son en total. Y al total separo mitad para un lado y mitad para el otro. Donde se ubique ese punto que haga la separación dicha, ahí está ubicada la mediana. Yo sé que acá está ubicado, pero quiero saber su valor también. Entonces, yo sé que más de 40, menos de 60, pero ¿cuánto? ¿Está bien decir 50? Alex, ¿tú crees que sería No, 50? no, Sí, no, 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 ¿y por qué? porque sea 50 creo que tendría que haber tomado 4.5, creo, ¿no? De los 9. Muy bien, eso es correcto. Lo que estamos hablando entonces, hablamos de proporción. Y esa proporción es la que hay en los segmentos también. Entonces, que acá es de 2 a 7, porque así nos ha salido de 2 a 7 en este caso. Este segmento le puedo llamar 2A y este segmento le puedo llamar 7A. Entonces yo diré que la mediana es el punto 40 más el segmento 2A. 40 más 2A. ¿Pero cuánto vale A? Bueno, el valor de A ya sale acá por segmento. 2A más 7A, 2A más 7A sería la resta de ellos dos. ¿Listo? Y si 9A es igual a 20, entonces A vale 20 novenos. Y eso lo pones acá. ¿Cierto? Entonces la mediana sería 40 más el doble de ¿quién? De A. Pero A vale 20 novenos. ¿Listo? Opéralo y esa es la mediana. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ojo que también hay una fórmula, pero la verdad que yo no utilizo la fórmula porque todo lo que aplicas ahí son proporciones. Ahorita voy a poner la fórmula para que la tengas también, pero date cuenta que lo que estamos aplicando solamente son ¿Proporciones? ¿se entiende eso, no? Sí, sí, profesor. Ahora, si tú te das cuenta, también lo puedes poner así, ¿no? A veces uno quiere ganar tiempo, ya aplicas más rápido tu criterio. Entonces, podrías también decir así. Mira, la mediana. Primero, yo sé que para llegar a este punto, basta que a 40 le sume el segmento. A 40 le sumo algo. Pero de 40 a 60, de 40 a 60, el segmento es 20. De 20 le sumo una parte. De 20 le sumo una parte. ¿Qué parte le estoy sumando? La proporción que tú ves, acá es 2 de todo, que es 9. Allá le estoy sumando 2 novenos. Le estoy sumando la fracción 2 novenos. ¿Se entiende ese razonamiento? Sí, sí. Es lo mismo que saca el costado, ¿no? Es lo mismo. Sí. ¿Ya? Bien, ahora te voy a explicar con la fórmula. ¿Está bien? Sí, profe. Voy a tomar la foto.
Yo he estado con COVID hace un mes, pa. Como había quedado en Huánuco, me vine de Huánuco porque ya me sentía mal. Mi familia está acá en Lima. Y me dio el COVID y me estuvo, bueno, tuve que estar ahí en descanso, ¿no? Prácticamente un mes para recuperar bien todo. Pero ya se recuperó ya. Sí, ya totalmente. Ya. Pero, ¿Cuánto tiempo le... ¿ah? Eso creo que depende de cada cuerpo, ¿no? Cuánto tiempo le lleva en recuperarse, ¿no? Y depende de sus defensas. Exacto. Y todo está justamente en ese detalle que te has dicho, las defensas que uno tiene. Y que el cuerpo no tenga otro tipo de cositas ahí adentro que uno nunca sabe, pues, ¿no? Sí, sí, Que sí. a la gente le da cáncer también a cierta edad y tú no sabes por qué. Pero quiere decir que su cuerpo está predispuesto a reaccionar distinto que el resto. Ya son reacciones químicas que cada cuerpo tiene, ¿cierto? Sí, Es química porque no todos trabajamos igual, nuestra máquina no es igual para todos. sí, es cierto. Sí, pues. No todos nacemos igualitos. Por eso a mí me sorprende esta enfermedad qué tan difícil es de entenderla. Pero creo que no, es como que está aplicándose la teoría de Charles, ¿no? De Charles Darwin. Exacto, el más fuerte. Exacto. Solamente, o sea, Sí, la especie selección más fuerte va a natural ser. se llama eso, ¿no? Ajá. La Sí, es selección natural. exacto. Sí, yo también, lo mismo que tú me has comentado ahorita, es lo mismo que yo pensé cuando empecé a conocer más de enfermedad, porque ataca al más débil, en cualquier aspecto, por edad, por enfermedad. Ya de mi entorno que yo conozco y que conocidos, amigos, familia, ya han fallecido como 10, creo, ¿no? De gente que es cercana, podría decirlo, entre amigos de trabajo, de hace tiempo, de hace años. Como yo trabajé en la Academia César Vallejo, de ahí nada más han muerto 3 jóvenes. Bueno, pues no, Sí, no, pues. O sea, parecen que estuvieron, o sea, se le ve grandes, pero a veces no sabemos cómo están por dentro, pues tienen buenas defensas o están bien, su y cuerpo está ahorita, adaptado. sí, y ahorita, ¿te acuerdas que antes decíamos que las personas de mayores de 60 son los únicos vulnerables? Falso. Dicen que los ¿No? números de la gente de menos de 60 está aumentando y también están muriendo en cantidad. Más gente. Sí, puede. Sí, he escuchado. Que ahora uno piensa que no, los jóvenes nomás son los que no, son los más fuertes, ¿no? Los Estudiantes. pueden, ah, Hay muchos estudiantes. Te cuento, tenía un alumno de 19 años, estudiaba Derecho en la universidad. Se ya. enfermó, empezando diciembre se enfermó. El 1 o 2 de diciembre empezó a morir de molestias. El 19 de diciembre se murió. 19 años, ¿no? Su hermano de él, que tenía 25 años, con él también enfermó. Él falleció 3 días antes, el 16 de diciembre. Se lo llevó a contagiar entonces. Sí, pero ¿qué? Estamos hablando de personas de 25 años y 19 años. Sí, pues. La pregunta es, ¿por qué su sistema inmunológico no se activó? ¿Por qué no se activó? Increíble, Sí, ya me quedé conmocionado. Y es que hay que cuidarse. Y eso, mira, conociendo esa información, porque al final es estadística. mm, Yo también cuando los vi mal y todo eso, ahora tengo que cuidar más a mis hijos, más a los jóvenes que antes, entre comillas, se creían inmortales. Y eso es estadística, ¿no? Porque como ya tienes información, ¿qué tienes que hacer? Tomar sí, decisiones. exacto. Profe, y ahora hablando de eso, ahorita, la verdad, yo no veo noticias, no tengo tampoco tele para ver.
el examen de admisión que se viene, Marzo. ¿usted cree que no? Ajá, no creo que se dé presencial, ¿verdad? Con lo que está ahorita así, o cree que Pero mira, o con... eh, si estamos en una ola de contagios tan intensa y tan agresiva, y nos dicen que el pico va a llegar en febrero, el pico más alto, porque todavía, o sea, la primera ola fue así, ¿ya? Pero la segunda ola dice que va a ser, porque ahorita ya parece que estamos pasando el caos que tuvimos antes. Estamos en Sí, mayor pues. caos. Entonces, si eso sigue así, nada presencial, incluso de repente hasta prohíben ciertas cosas o cuarentena otra vez, dependiendo cómo va. Sí, Se pues. dice que como ha mutado, es más contagiosa, es más peligrosa. Y Y también, ya llegó por acá, ¿no? América del Sur, ¿no? Ese ah, virus que había. Y ya llegó a América del Sur, pues ese virus que había, sí, ya. Hay dos, la alemana y la inglesa. sí, pues. Y la alemana y las dos son potentes, o sea, ataca a gente más joven, también más fuerte. Sí, pues, y obviamente si que se da una admisión en esa temporada, en ese tiempo, obviamente se hace un foco de infección, ¿no? Se Sí, crea. yo lo veo difícil, que sea presencial. Yo creo que estará Ah, que maquinando todo como para que sea virtual o postergarlo un mes más. sí, pues la UNI ya dijo que es presencial, pero ahí aparte dice, o sea, como que entre paréntesis, se sujeta a las medidas del gobierno. Ojito, ¿no? Como que se sujeta a las medidas del gobierno. Claro, claro, pero ¿Cómo se, mira, cómo se prácticamente está diciendo virtual, ¿no? prácticamente. Y si no, de repente no es virtual ya, pero de repente es presencial, pero lo postergan 2 meses pues, hasta que baje. Ah, claro, claro. Claro, hasta que baje. Siendo virtual, eh, así, bueno, ahorita presencial, el examen de admisión ya el tarifario no lo han bajado de precio, sigue el mismo. ¿Ya ves? O sea, como Pero presencial. Entonces creo, siendo observadores con lo que pasa en la realidad, bien. Entonces, la mediana sería 12 más 10, ¿ya? 22 es la respuesta. Acá vamos a ver el tercer promedio, la moda. ¿Cuál es su símbolo de la moda? MO, ¿no? ¿Está bien? sí, Esa es la moda. Acá. ¿Qué es la moda? ¿Qué se entiende por moda? lo que se repite más, o el dato que se repite más. Ya, eso es todo. Es el dato que se repite más veces. ¿Cierto? ¿No es lo mismo decir con más frecuencia también o no? ¿O Identidad cambiaría lo que... frecuencia. Sí, mayor frecuencia. Y esa frecuencia también le llamamos frecuencia absoluta, ¿cierto? Ujú. Ah, ya. Es lo que llamamos F, ¿no? O mayor frecuencia relativa también. Mm, ¿Entendió? Porque al final va a sí, sí. coincidir, porque son proporcionales. Ya. Eh, pero aquí, mira, por ejemplo, en tu casa, dime las edades de tu papá, tu mamá, tus hermanos, de menor a mayor. A ver. 11, 11, 21, el 23, 45, ¿Ya? 63. 63. Sí, 63. Ya. Observa bien. ¿Cuál se repite? Ni uno. Entonces, no hay modo. No hay moda. Y se le llama conjunto de datos amodales. ¿Ya? Vamos a darle.
No hay moda. A quiere decir sin, ¿no? Sin moda. Ujú. Pero si nosotros hablamos dentro de un salón de clase, de primero de secundaria, algunos tendrán 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12. De repente es así. ¿Cuál es la moda? El 12. El que tiene, exacto, el que está más veces. ¿Entendió eso, no? Sí, Pero sí. hay un solo dato que se repite más que el resto, ¿ya? Y por eso se le Puede llama... haber dos modas también. ¿Ah? Más de una moda puede haber, sí, ¿no? Sí. Por eso que hablamos de amodal, unimodal, Oye, porque hay una sola, una ¿no? sola. Una sola. Y si tenemos acá edades 10, 10, acá 11, 11, 11, 15, 15, 15 y un 20. ¿Cuál es la moda? 11 y 15. 11 y 15. No es moda 1, moda 2, no, son dos modas. Dos modas. ¿Ya? Ninguna tiene mayor peso que otra, no. Y sería un conjunto de datos bimodal, ¿no? Bimodal, ¿ya? Y si tiene tres modas, trimodal o simplemente multimodal, ¿ya? ¿Qué quiere decir multimodal? Varias modas. Varias modas, ¿ya? Varias modas, no necesariamente dos, puede haber más también, ¿ya? Y en la primera, en el primer ejemplo de acá, desde la pizarra de la primera parte, ¿ahí puedo calcular la moda ya? ¿Acá? No, no, ajá, ahí. Ya, eso sería datos no agrupados. Ah, Ahora ya, 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 ya. pasamos a Datos datos agrupados. agrupados, ¿ya? Y claro, podemos hallar acá la moda para datos agrupados. Se rige bajo Ah, ese ya. criterio, ¿ya? Vamos a ponerlo aquí. A los mismos datos nomás. Utilizamos la misma gráfica. También hay una fórmula, creo, ahí para eso, ¿no? Sí. Y también, Pero también sale con proporciones claro, igual. acá ven, Ah, ya, ya, ya. A ver, ¿qué altura tiene? 50. El otro, 60. 60, El otro, 70. 70. Y el último, 20. ¿Cierto? Pregunta, ¿dónde tienes más datos? ¿En qué intervalo? 24 y 36. Ya, o sea que la moda pertenece a ese intervalo. ¿Ya? La moda pertenece al intervalo de 24 a 36. Bien. Ahora, este intervalo de 24 a 36, pregunta. Fíjate a sus costados. ¿Cuál de los dos costados tiene más? El del, El todo el costado intervalo izquierdo, ¿no? 24. ¿O no? Sí, ahí, ahí. Porque el derecho, Ajá, sí. entonces, yo sé que él tiene más. 70 es más que todos los intervalos. Pero después de él, ¿cuál tiene más? 60. Entonces, la moda tiene que irse hacia qué lado, izquierdo o derecho. Hacia el izquierdo. Claro, eso es, hacia la izquierda. Hacia la izquierda debe acercarse la moda. O sea que la moda es más cercana a 24 que a 36. Pero sí estoy segurísimo que por aquí anda la moda. Pero para ver cuánto, ahora haces esto, restas. Resta esto, 10. están cercanos, pero por una diferencia de 10. Y resta esto, 50. 50. 50. Entonces, estas marcan la proporción de los segmentos.
Ay, 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 de 1 a 5. De 1 a 5, exactamente. O sea, si acá es un A, acá es 5A. 5A. Y salió. ¿Cuánto vale A? Resta. Esta resta es 12. 1A más 5A, 6A igual 12, ¿no? ¿O no? Sí, sí. ¿Cuánto vale A? 2. 2. Y si A vale 2, la moda sería 24 más 1A. ¿Comprendido? Sí, sí, 26. Sería 24 más 2. La respuesta es 26. ¿Está bien? Dime, Sí, Alex, entendido. ¿conforme? Sí, entendido, entendido. Ya. Pero ahora nosotros podemos aplicar la fórmula también. También es bueno manejar la fórmula. Porque al final, como repito, la fórmula va a ser lo mismo, solamente que a veces ya no pensamos ya. Solo aplicamos. ¿Ya? La moda es así. Buscas el límite inferior de donde está la moda. Luego, al ancho se le suma una fracción, que es D1 sobre D1 más D2. Así es. Y D son las diferencias. Por ejemplo, a ver, siempre tienes que fijarte acá cuál es el intervalo más grande, el más alto. ¿Cuál es el más alto? 24 y 36. De 24 a 36. ¿Cierto? Porque acá es 70, ¿no? ¿Sí? Sí. Ahora, los costados. Los costados. Acá es 60, ¿cierto? Y acá es 20. Ya, eso nomás. Entonces decimos, como la moda está acá, L0 significa el límite inferior. Este es el límite inferior. Ese es el límite inferior. ¿Ya? W es el ancho de acá hasta acá. ¿Cuánto es este ancho del intervalo? 12. 12. El ancho es 12. D1 y D2. D1, allá, D1 es la resta. La diferencia 1. La resta es 10. Y D2 también es la resta. De Siempre 70 el menos D1 20. es, siempre el D1 es el que está a la izquierda o depende del Sí, valor que no, tenga. siempre. En ese orden. D1, D2. Ah, ya. No al revés. ¿Ya? Ya no importa si el valor sea mayor o No menor. importa cuál. No. Ya, Siempre, ya. siempre. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando de referencia el límite inferior 24. Ya, ya. ¿Cierto? Sí, sí. Es 24 más este segmento. Pero este segmento le corresponde a D1. ¿O no? Sí. Entonces, por eso se toma en este lado izquierdo. No, no lo vayas a tomar al revés. Cuidado. ¿Ya? Ya. Claro. Ya. Ahora, la moda, me dictas, sería límite inferior 24, Más de 12 doble 12, por 10. de 1 es 10, 10. de 1 más de 2 60. sería 10 más 50. ¿Cierto? Ujú, Ya lo demás es cálculo. Al final te va a salir igual, ¿no? 20. ujú, 26. Pero de todo lo que hemos dicho, el más tedioso, ¿no? El más, porque ese no se ve muy complejo tampoco. El más tedioso, ¿cuál es? La fórmula de la mediana, ¿no? La fórmula de la Sí. mediana es un poquito el que se, como que es un poquito más forzoso, ¿no? Recordarlo. Claro, si no me acuerdo mediana, proporciones nomás, pues. Proporciones, nomás, acabó. Exacto. Y yo siempre en los problemas aplico proporciones, no aplico la fórmula, ¿no? No Sí, es. sí. ¿Pero se entendió hasta ahí? Sí, 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 entendido, pues. Ya. Ahora, dentro de estadística, muchos aplican los cuadros, ¿no? Para construirlos Ujú. o interpretar, ¿no?
Te vamos a ver un ejemplo de cómo podemos hacer un cuadro. ¿Ya? Vamos a tomarle foto primero aquí. ¿Cómo estás en álgebra? Álgebra tengo algunos. No bien, tampoco mal, pero sí, o sea, sí tengo dudas en algunas partes. No, me falta pulir algunas cosas. Sería bueno que juntes tus dudas y te paso un contacto de un profesor muy bueno, ¿ah? Que es Uni también. Me enseña para Uni. Igual, ¿Ah? normal, si no. Sí, me podría pasar normal, profesor, número. Ya, te lo mando por mensaje para que lo llames. Sí, sí, está bien. Me hace recordar, ¿no? Es muy bueno, ¿ah? Él también es, él y yo nos conocemos pues, ya de hace 26 años. Bueno, yo lo conozco 26, un poquito mayor que ella todavía. Pero él enseñaba también en círculo de la Academia César Vallejo. Ahí nos conocimos. Como la Academia César Vallejo tenía su círculo, Claro. él también. Sí, sí me dijo el profe Ulises que ahí preparaban a los, creo que a los alumnos ya, Claro, ahí estaba él, pues ahí fue donde yo le enseñé. ¿no? Él es muy hábil, ¿ah? El Ya profesor no me Silva. Mi gran amigo Ulises. Ulises, yo, al profesor Ulises lo conocí en la CEPRE. Claro, sí, sí, él está en la CEPRE, pues. Sigue, todavía no sé si seguirá, no lo he No, visto ahora. no, este año no. Este año que pasó creo que me dijo, estuvo al comienzo, después ya no. El gran Ulises. Ya mira, el detalle es cómo se construye la tabla. Para que cuando tú ya sabes cómo se construye, también vas a saber cómo armar y desarmar una tabla, ¿no? ¿Está bien? Ah, A sí, ver, sí. vamos a suponer que se tienen los ingresos, ¿ya? De 20 trabajadores, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Ingresos de 20 trabajadores. Ahora, estos ingresos vamos a suponerlo pequeños nomás para que no sea tan tedioso. 200 gana uno, ¿ya? 200 otro, 206, ¿ya? De ahí va a ganar 250, 260, 170, 170, 180, 4, 8 datos, ¿no? Bien. A ver. Ya, 290, 300, 300, 110, 120, pero tiene que haber un total de 20 datos, ¿no? A ver, 2, 4, 6, y acá faltan 4 datos más. 360, 370, 400 y 400. Ya, ahora sí. ¿Cómo se construye? Observa bien. Primero aquí te pregunto, ¿cuál es la variable? ¿Mm? ¿Los ingresos? Ya, muy bien. Eso es. Vamos a poner ingresos. Entonces, ya, esa es la variable. ¿Cuál es tu tamaño de muestra? 20 20. trabajadores. Así es. Eso sería tu tamaño de la muestra, que quiere decir cuántos datos ves. ¿Ya? Ujú. Ahora, ¿cuál es tu alcance?
Alcance quiere decir de dónde a dónde están los datos. De 200 a 400. Ya. Ese es el alcance. De 200 400. ¿Correcto? Cerrado en 400 porque sí lo toma, ¿cierto? Ahora sí. Ya. ¿Y cuál es el rango? El rango quiere decir el segmento. Esto es un segmento. ¿Cuál es su tamaño? Oye, 100. No, 200. ¿Sí? Sí, Sería 200. ¿Estamos de acuerdo? sí, profe. El rango. Ahora, la pregunta es, si quiero analizar estos 20 datos y lo quiero separar en partes, ¿cuántas partes es lo más recomendable? Entonces, acá se 5. le llama a eso número de intervalos. ¿Cuántos intervalos voy a sacar de acá? El número de intervalos le llamamos K. Entonces, hay dos fórmulas que son usuales. Ojo, las dos son válidas. Es que el número de intervalos no hay ninguna regla que te dice toma 8 o toma 3 o toma el número 4, no. Siempre son valores recomendados. Se recomienda dos opciones. La regla de Sturges es 1 más 3,3 logaritmo de n. Y el otro es raíz cuadrada de n. Son recomendaciones. Pero como n es 20, tú reemplazas acá 20. ¿Ya? Si tú haces el reemplazo de 20, te va a salir más o menos 5,2. ¿Cuánto es raíz de 20? ¿Tienes tu calculadora ahí? Sí, sí tengo. A ver. 4,47. Entonces tú tienes que decidir cuál de los dos tomar y de ahí tomar un valor cercano, ¿no? Porque si cojo 5,2, tú dirás, pues cercano puede ser 5 o 6, eso ya tú eliges. Acá, cercano puede ser 4 o 5, ¿no? Sí. Son valores recomendados. Yo voy a elegir, porque esa es ya decisión del que hace el cuadro, ya es libre, nada te prohíbe utilizar uno o el otro. Voy a elegir 5, ¿ya? Acá igual 5. Bueno, si acá vale 5, quiere decir 5 intervalos, ¿ya? Son 5 intervalos. Entonces vamos a hacer la partición. Eso se llama intervalos de clase. Intervalos de clase. Dime los intervalos que se forman. Bueno, vamos a poner aquí. Empezamos con 200, ¿no? ¿Ok? Sí. Y esto es 400. 4. Quiere decir que todo es un ancho. O rango, el rango, ¿no? 200. Y si es 200 dividido en 5 partes, porque acá vale 5, 200 en 5 partes, ¿cuál es el ancho de cada parte? 40. Y eso le llamamos el ancho. 40 para cada uno. ¿Está bien? 200 entre 5. 1, 2, 3, listo. Como el ancho es 40, súmale 40, súmale 40, súmale 40, súmale 40, y ya está. Todos los intervalos. ¿Así está bien? Sí. Sí. Ahora, un intervalo está definido cuando conoce sus límites. Entonces, para no repetir datos, no puede ser cerrado, 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 cerrado. No puedo cerrar en todos. Sería Cerrado abierto, ¿no? así. Cerrado y no lo tomo. Acá sí lo tomo, acá no lo tomo. Acá sí, acá no, acá sí, acá no, acá sí, acá sí. Para no perder el último dato. Ujú. Ya está. Ahora voy a
tabular. Tabular es distribuir acá, la distribución de los datos. ¿Cuántos datos hay acá? A esa cantidad de datos se le llama frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. ¿Ya? Acá hay 5 intervalos. Sería la frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia absoluta se le llama, ¿no? Díctame cuánto vale la primera frecuencia. 40. 200 a menos de 240. ¿Se nota, no? Ahí, claro, claro. ¿Sí? Sí, sí. 3 nomás, ¿no? El otro, de 240 a 280. ¿5? ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Él no entra, ¿ah? Pero no, Pero 280 no, tampoco entraba. claro, 4 nomás. 4 nomás. Listo. El otro 3, sería desde acá, 280 hasta 6. 320. Pero 320 no lo toma, sería hasta 310 nomás. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Siguiente, de 320 hasta menos de 360. 1, 2, 3, 3 nomás. 3, Y el último, 4. 4, 4. 4. Listo. Listo. Esa es. Solamente que estas frecuencias se ven mejor si lo hacemos en una gráfica, porque esto ocupa más espacio, un poco más desordenado, ¿no? Así como está desordenado. Entonces, muchas veces se recurre a Una tabla. cuadro, ¿no? El cuadro, la tablita de distribución de frecuencias. ¿Está bien? Entonces acá tenemos que ubicarlos, los intervalos, todos los elementos que estamos importando, ¿no? Ya, mira acá. Acá tenemos X1 o XY, que sería la marca de clase. Y acá la frecuencia absoluta. Y acá los intervalos, ¿no? Acá el primero va de 200 a menos de 240, ¿no? Y acá de 240 a menos de 280, 280 a menos de 320, es el intervalo 4. El último intervalo siempre será cerrado, cerrado, ¿no? Eso es lo convencional. Ya, listo. X, ¿cómo se calculaba el punto medio? La suma entre 2. Sí. Sumamos entre 2, 220. ¿Sí? Sí. Pero como acaba de 40 en 40, entonces los puntos medios también van de 40 en 40. Súmale 40, es 260. Más 40, 300. Más 40, 340 y 380. ¿Está bien? Sí. Las frecuencias, acá lo hemos puesto. 3, 4, 6, 3, 4. 3, 4, 6, 3, 4. Listo. Y podemos hablar del total también. ¿Cuánto es el total de frecuencias acá? Sumamos todo. Tamaño de la 20. muestra, ¿no? Sí. 20. Luego acá viene la acumulada. La acumulada. La acumulada quiere decir ir acumulando en la frecuencia anterior. La acumulada siempre va con mayúscula, ¿no? Díctame cómo sería acumulando. 3, 3 más 4, 7, 7, 7, 7, 7 más 6, 13 13, más 3,
16. Más 4, 20. 20. Acá no se suma nada. Las acumuladas nunca se suman. Ahora, ¿qué significa 16? Que la acumulada sea 16. La cuarta acumulada es 16, quiere decir que los 4 primeros intervalos acumulan 16 datos. ¿Qué significa segunda acumulada 7? Que los 2 primeros intervalos acumulan 7 datos. 7. ¿Cierto? ¿Qué significa acumulada 13? La tercera acumulada es 13. Que los 3 primeros intervalos acumulan 13 datos. Así es. Esa es la acumulada. Ahora, la frecuencia relativa, esta es frecuencia absoluta, la siguiente es relativa. Se le llama relativa, ¿por qué? Porque se compara la frecuencia absoluta respecto al total. Acá sería 3 de 20, ¿no? 3 de 20. Divide 3 entre 20, 0,15, ¿no? A ver. Sí, 0,15. El otro sería 4 de 20, o sea, quinta parte, 0,20. 0,2. Ya. Ahora, quiero que veas esto. Mira, que estas dos frecuencias siempre son proporcionales. ¿Qué significa proporcionales? ¿Ah? Directamente. De 3 a 15 se multiplica por 5. De 4 a 20 por 5. Entonces, 6 por 5 es 30, 0,30. 3 por 5 es 15, 0,15. 4 por 5 es 20. ¿Se entiende eso, no? Sí. Y guardan Sí. proporción. Es 1. 1, ¿no? O 1,00, que es lo mismo. ¿Ya? Acuérdate que son proporcionales. Eso es para evitar utilizar tanta fórmula, ¿no? Si tú te das cuenta que son proporcionales, entonces en los problemas te vas a dar cuenta, por ejemplo, ¿no? Si acá veo 3 y veo 6, o sea, el doble, acá también debe ser el doble. 15 con 30 es el doble. Son ¿No? directamente proporcionales. Son directamente proporcionales. ¿Comprendido? Sí. Claro, y si tú ves, por ejemplo, 0,20 y 0,30 significa de 2 a 3. Allá, si acá pongo 2 veces A, acá pondré 3 veces A. Sí, entendido, profe. ¿Está bien? Bastante proporcionalidad, señor. Y también H tiene su acumulada, que es H mayúscula. ¿Cómo sería HI? Sería acá 0,15, la primera acumulada. 15 más 20, 0,35. 35 más 30, 0,65. 65 más 15, 0,80. Y todo es 1. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿El 0,15 es igual o no a 15%? Sí. O sea que el 15% tiene un ingreso de 200 a menos de 240. A ver, Alex, ¿qué porcentaje gana más de 320 o más? ¿Qué porcentaje gana? ¿320 o más? El 80 gana más, pues, el 80% gana. 320 o más. ¿Qué porcentaje? Allá, de 320 o más serían estos dos puntos. Oye, el 15 más 20. 35%. 25%. ¿Qué porcentaje gana menos de 280 soles? El 35%. Claro. ¿Qué porcentaje gana? A ver, los que ganan de 220 hasta 300. ¿Qué porcentaje ganan 220 hasta 300?
Eso se llama estimación. Lo primero que te pregunté era rápido porque coincide con los límites, ¿no? Claro. Pero En el otro 220, ya pero 220 está está en aquí. la mitad. Y Ujú, 300 también. está en este intervalo en la mitad, ¿o no? Sí, así es. O sea, yo empiezo en la mitad de acá y debo llegar hasta la mitad de acá, ¿cierto? Ujú. Entonces tú dirás, ah, ya, si empiezo en la mitad, tomaré la mitad de 15%, 15 medios. Todo esto es 20% y la mitad de acá sería la mitad de 30, ¿no? 15, 15. Sí. pues sería 7,5 más 20 más 15, ¿no? 42%. No, no. 42,5. El otro 42,5, es. ¿no? Sí. ¿Entendió? Sí, sí. Pero esas son estimaciones, ¿ya? Ah, Estimaciones que se sacan a partir del cuadro, ¿no? A veces preguntan esas cosas, ¿ya? sí. A ver, ¿cuál es la interpretación de F4 mayúscula? ¿Cuánto vale F4 mayúscula? 0, no, 16. 16. Que en el cuarto, ajá, que en ¿Y los cuál es cuatro su primeros intervalos, interpretación? que en los cuatro primeros intervalos tengo 16 datos. Ya, muy bien. Pero también se puede decir, esto es correcto, pero también tú dirás, los 4 primeros quiere decir que las personas que tienen un ingreso desde 200 soles hasta menos de 360 representan 16 trabajadores. Ay, ¿Cierto? sí. Muy bien. Bien, Ale. Esa parte vamos a avanzar hoy día. Creo que la siguiente haríamos medidas de dispersión, que es lo que también te interesa, ¿no? Sí, claro, profe. ¿Cuándo sería la próxima?